Hola, pues como habíamos dicho, hemos terminado con este primer libro que es de nuestra autoría y que se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1. Peregrinación de Aztlán a Mexico Tenochtitlan a partir de textos antiguos. Todos los videos que hemos visto, digamos, en el primer módulo, están en este escrito. Todavía no lo hemos publicado. Estamos en espera de que alguno de ustedes nos recomiende para publicarlo. Todos estos videos que hemos visto, digamos que remiten a este viaje de la peregrinación, pero como ya lo hemos insistido una y otra vez, nuestro hilo conductor han sido los temples de ánimo, ¿sí? ¿Por qué los temples de ánimo? Para basarnos en ello, digamos que les recomendamos primeramente este texto. Ya lo hemos recomendado, Huellas heideggerianas en O'Gorman, de la doctora Pilar Gilardi. Ella trabaja en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas. Este libro, digamos que persigue las huellas de Heidegger, de Martin Heidegger, el filósofo alemán, en la obra de Edmundo Gorman. Y hace un buen trabajo, pero lo que más les recomendamos es la primera parte, por así decir, que dice sobre la hermenéutica, aclaraciones conceptuales, la noción hermenéutica en la filosofía de Martin Heidegger, la comprensión de la fenomenología como fenomenología hermenéutica, la fenomenología hermenéutica como ontología. Digamos, esta es como una especie de introducción que hace la doctora para después, digamos, comprender esta influencia de Martin Heidegger en Edmundo Gorman. Para nosotros esta primera parte es fundamental porque, digamos, da una idea muy general y muy clara de lo que es la hermenéutica fenomenológica y ontología en Martin Heidegger. Otro libro que les recomendamos de la misma autora es este, que hizo su doctorado, es la tesis de su doctorado, se llama así. Igual, de la maestra Pilar, de la doctora Pilar Gilardi. Este libro es, digamos, muy importante. Digamos que no es una casualidad que la doctora esté dando en históricas, porque los historiadores precisamente están trabajando el asunto del tiempo. Entonces, estos textos iluminan mucho al respecto. Porque digamos que los seminarios de Heidegger, las lecturas de Heidegger son demasiado escabrosas. Pero la doctora, digamos que nos lo presenta de una manera un poco más clara, ¿sí? La doctora es muy precisa, muy meticulosa en su trabajo. Y pues este libro, que tiene que ver con Heidegger, la pregunta por los estados de ánimo, tiene varios temas, ¿sí? Este libro está dedicado a ¿cómo se llama? Arturo Leite, un español que trabaja muy bien también a Heidegger, a Nietzsche y no sé a quién es más, pero también es muy recomendable. También aquí trabaja sobre fenomenología, sobre ontología fundamental, sobre los estados de ánimo del ser del hombre, y esa es la parte que nos interesa.
si alguien quiere leerlo, es el punto 4, encontrarse y estados de ánimo. Ahí trabaja el asunto de, bueno, son varios, pero lo que yo quisiera subrayar es el miedo como modo del encontrarse, la angustia como modo fundamental del encontrarse. Así nosotros en nuestro trabajo, digamos, hemos hecho señalamientos que tienen que ver con este encontrarse, porque este encontrarse es nuestro modo de ser en la existencia, digamos, en el mundo. Es nuestro modo de ser en la totalidad de lo ente, digamos, cuya base es la nada. Digamos que lo que nos ha llamado la atención es este modo de comprender el ser como ser finito, ¿sí? Por eso decíamos que nuestra intención es de alguna manera hacer notar la importancia de ver el tiempo piramidal, ¿sí? Donde surge, florece y termina. Muchos dirán, pues, que todos florecemos, crecemos, trabajamos, etcétera, pero digamos que el planteamiento de Heidegger lo que nos trae a cuenta es que no podemos florecer en un tiempo en cuyo ser se ha olvidado. Vivimos en una época, según Heidegger, en donde el ser nos ha abandonado y no nos remitimos al ser de manera más propia, sino de manera impropia, olvidada completamente. De esa manera, jamás de los jamases podemos decir que podemos florecer. Los artistas han florecido y se han inmortalizado. De alguna manera han tocado lo esencial. Habrá otros que, entre comillas, digamos que se inmortalicen, pero si no tocan lo esencial, en algún momento, digamos que serán descubiertos y olvidados para siempre. Esta pequeña parte de este texto, digamos que nos invita a pensar este asunto del miedo que ya muchos filósofos en la historia de la filosofía han trabajado. Por ejemplo, Thomas Hobbes, el inglés, decía que algo así como la esencia del ser humano es el miedo. Por eso es que la construcción del Estado como un monstruo, un leviatán, al cual hay que tenerle miedo porque te castiga o te podría castigar o protegerte en dado caso. ¿Sí? ¿Quién más nos habla del miedo? Pues yo creo que todos, ¿no? Maquiavelo, ¿no? Hay que dominar, más que por amor, mejor por miedo. Es mejor que te teman, decía Maquiavelo, ¿no? Porque la gente le tiene miedo a la muerte, al dolor y a que le quiten sus bienes. Entonces, ahí no hay falla, dice Maquiavelo, pero estas comprensiones del miedo, desde precisamente las preguntas por nuestro estado de ánimo, digamos que son modos impropios de comprender el miedo, modos derivados de un modo más esencial. Para los que no les gusta mucho la filosofía, por ejemplo, ¿quién nos habla del miedo? Como alguien como Carlos Castaneda, es muy famoso aquí, un literato que habla sobre los 4 enemigos del ser del hombre, ¿no? Que es el miedo, la claridad que te ciega, el miedo que te paraliza, el poder que te esclaviza y la vejez que de alguna manera si no la superas
pues te duermes, ¿no? ¿Qué más? Ya habiendo considerado esto, si a alguien le interesa esos libros y los lee, los de la doctora Pilar Gilardi, hay muchos libros de Martin Heidegger, pero este es muy bueno. Precisamente trabajan el miedo como un temple ordinario y la angustia, el aburrimiento, el temple sagrado del poeta, la calma, la serenidad, son temples fundamentales porque esos temples precisamente llegan a experienciar el ser y la nada de manera más propia, ¿sí? En este sentido, por nuestro lado, vamos a referir no solo el miedo, sino también el temple fundamental de la mexicaneidad, el ser del mexicano, pero del mexicano, digamos que conquistó la plenitud, que alcanzó el esplendor. Es decir, lo que hace a un mexicano ser un mexicano, la valentía, el valor. Entonces, si en este libro de la pregunta por los estados de ánimo, la doctora, digamos, reúne este asunto del miedo, la angustia, por ahí nos habla del aburrimiento, templos fundamentales que tienen que ver con el ser y la nada de manera más propia, la experiencia de algo, digamos, extraordinario, que se nos revela y que de alguna manera nos trastorna, nos transforma, nos transfigura, nos transporta, nos inserta aquí en la tierra. Entonces, nosotros, por nuestra parte, digamos que lo vamos a explicar no de manera directamente filosófica, sino solo como señalamientos filosóficos, pero nos vamos a basar en la historia de los mexicas. Es decir, no solamente va a ser un señalamiento filosófico, sino también poético e histórico, como se llama nuestro segundo libro, ¿no? Se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 2, origen y misterio de la mexicanidad a partir de textos antiguos. Nos basamos más que nada en uno, en el de Diego Durán, lo habíamos dicho en otras ocasiones. Entonces, vamos a hablar de esto, de lo que está, digamos, planteando el filósofo alemán Martin Heidegger, pero desde contando la historia del inicio de la, digamos, de la fundación de un pueblo libre, de sus alcances, de su plenitud y de su caída. A lo largo de la exposición en el primer módulo, que hicimos de Aztlán a Mexico Tenochtitlan, hemos subrayado una y otra vez los templos de ánimo. ¿Por qué decíamos que los templos de ánimo? Porque los templos de ánimo, digamos que son nuestro modo de ser, es nuestro ser. Pero nuestro ser no quiere decir para nada el yo moderno, el ego cogito, ergo sum de Descartes, el padre de la modernidad. No tiene que ver con ello. O sea, estamos hablando de hace 500 años. Por eso este festejo de los 500 años, que es precisamente estas reflexiones que son como una especie de regalo para todos los mexicanos y todos aquellos que les guste la historia de los mexicanos, de los antiguos mexicanos. Entonces, digamos que este modo de ser no tiene que ver con nuestro ego en el sentido de un yo
digamos, como un sujeto y un objeto, una mente y un cuerpo, cosas así, sino que tiene que ver con el estado de ánimo que te hace de alguna manera, que te enlaza, como dice Heidegger en Ser y Tiempo, con los otros. Contigo mismo. Mi ser es ser con. Mi ser es ser para la muerte. Mi ser es ser sí mismo. Mi ser es ser en el mundo. Es decir, no es mi yo, así como una especie de cápsula, sino estoy fuera con ustedes. Entonces soy un estar fuera, siempre en el mundo, ante las cosas, ¿sí? Ya sean aparentes o inaparentes. Pero, como decía Heidegger, aquí en este pequeño librito de ¿Qué es metafísica?, al final nos dice, para echar a andar la filosofía, lo que se necesita. Y dice, la filosofía solo se pone en movimiento por una peculiar manera de poner en juego la propia existencia en medio de las posibilidades radicales de la existencia en total. Para esta postura es decisivo 2 puntos, y esto es importante. Hacer sitio, abrir espacio al ente en su totalidad, es decir, al ser de todo lo ente. Y precisamente después está subrayado porque dice, es parte de lo mismo, por eso está subrayado. Soltar amarras, abandonarse a la nada. ¿Sí? Está, digamos que, está suscribiendo, no sé cómo decir, comprendiendo el ser del hombre en medio de la totalidad de lo ente. Es su encontrarse en medio de la totalidad. Pero ese encontrarse en medio de la totalidad da cuenta de que el ser es finito, es decir, de que estamos sostenidos, digamos, el ser es el fundamento y la nada es el no fundamento. El ser es ser finito, pero la nada es. Estas cosas, digamos que podrían decir, oh, se hace bolas, pero no. ¿Por qué? Porque de lo único que se trata es de presentir lo que estamos diciendo. Ser y nada son lo mismo. ¿Se entiende? No, pero se presiente. ¿Sí? Porque esto no es lógico en sentido moderno, no es racional en sentido moderno, sino intenta ser un pensamiento originario. ¿Qué más? Decimos que en este segundo módulo vamos a ver nuestro segundo escrito, y este es, digamos, como una aportación, nuestra mayor aportación, creemos, pero que se ha dado gracias a que hemos leído, este texto que escribimos. No es que se los recomiende, ¿verdad? Pero efectivamente cuando se publique, cómprenlo, porque digamos que es como dice aquí: la historia originaria de los antiguos mexicanos es un verdadero regalo para nuestro corazón. ¿Por qué es un verdadero regalo? Porque guarda muchos misterios. Este pequeño librito trae, ahorita les vamos a hablar de ello, al comienzo, creo que aquí está. Creo que se lo adherí después. Pero bueno, al comienzo está un texto
que viene en un libro que ya les he invitado que lo compren. Se llaman Huehuetlactoli, Testimonios de la Antigua Palabra. Este es un signo de los antiguos, de un viejo sabio, la vírgula, que habla, el viento, la palabra, ¿sí? En este texto es increíble que se haya salvado. Tiene algunas cosas, influencias cristianas, pero nos ayuda mucho porque mucho de ello está escrito en náhuatl. Para muchos que les intente, digamos, marcar en su ser, pues entonces verán que hay muchos textos escritos así por los antiguos mexicanos y que se puede profundizar en su raíz. La lengua originaria es muy diferente a la lengua que tenemos hoy en nuestro día. Hoy es una lengua, como insistimos en muchos otros videos, en el módulo anterior, es una lengua derivada, ¿sí? Que siempre va a estar supeditada, siempre va a estar referida a las lenguas originarias, como es el alemán, el griego, el náhuatl y otras que todavía existen, pero que por sí mismas, digamos que no han fundado. O sea, sí, llegaron y fundaron Nueva España y pero de alguna manera no de modo originario, ¿sí? Por eso es que todos estos malentendidos entre, por ejemplo, el temple de, digamos, por así decir, de el Dios cristiano, el que marcaba, era el amor y la paz, el amor y la justicia. Pero sus fieles jamás llegaron a fundar algo así, ¿no? Sino que a punta de cañonazos y de, no sé, de crueldades y etcétera, fueron sacando su banderita cristiana, pero digamos que no checa, ¿no? Solo queríamos leerles un extracto pequeño de este libro que viene en nuestro texto. Está muy hermoso. Es muy largo. Bueno, son 2, 3 hojas, pero para no tardarnos, nada más queríamos leerles algo que es muy importante y que tiene que ver con los templos que hemos seguido a lo largo de la peregrinación. Aquí están algunos, ¿sí? La codicia, ¿se acuerdan de los tlatelolcas que quieren la piedra de jade cuando se les descubren los 2 quimiles, ¿sí? Se les despierta el temple de la codicia, pero no lo bastante como para separarse de los mexicanos o para pelear, ¿verdad? Sino que siguieron la peregrinación todavía hasta Tenochtitlan, aunque siempre quisieron un poco su independencia, pero verdaderamente nunca la lograron, ¿sí? Siempre estuvieron bajo el margen de el poder de Mexico Tenochtitlan. La avidez de los que pasan por Michoacán, ¿recuerdan? En el que andan en peregrinación, digamos, es algo serio, van hacia la tierra prometida, están de alguna manera dirigidos y cuidados y mirados por su Dios, y de repente sucede que se van a nadar un grupo o mucha gente de diferentes calpulis al lago de Pátzcuaro. La avidez les llama y se olvidan de lo esencial que es la peregrinación, la seriedad con la que su Dios les exigió rigor, ¿sí? Y así, el rencor, recuerdan a Malilanzóchitl, esa mujer hermosa que era de buena disposición, era hechicera, tenía el poder de convertirse en nahual, era un nahual y tenía el poder de convertirse en animal. Nahual es algo así como chamán.
esta mujer hacía mucho daño, la dejaron dormida, ¿recuerdan? La dejaron así como los michoacanos, y esta mujer se queda con mucho rencor. Era rencorosa. La Malilanzóchil, la de buena disposición. Una mujer así da miedo. Tanto así que todavía cuando los mexicanos llegan a Chapultepec, la mujer todavía está con ganas de vengarse. Y lo que es la ira o la soberbia que vimos en Coatepec, la montaña de la serpiente, ¿sí? Donde la Coyolxauhqui y sus 400 hermanos se atreven a mandarle a darle una orden al mismísimo dios Huitzilopochtli, y le dicen: manda a tus ayos y a tus padres que hagan junta y que digan que ya aquí se pare todo. Aquí vas a gobernar tú, oh dios Huitzilopochtli. ¿Cómo la ves? ¡Pah! ¿Recuerdan? Eso lo vimos en cierto momento, cuando pasan por Coatepec, la montaña de la serpiente. Entonces, la mujer y todos estos hombres caen en una especie de desmedida, ¿sí? Como si no se dieran cuenta, y quieren sobreponerse por encima de los dioses, quieren pelear contra los dioses, y efectivamente pelean en la cancha sagrada de juego de pelota, y el dios los hace pedazos. He aquí al hombre, he aquí a la mujer. ¿Recuerdan a la Coyolxauhqui? Aquí en el Templo Mayor hay una escultura enorme donde simboliza la luna y que está hecha pedazos, ¿no? Creciente, decreciente y esas cosas. Tiene la cabeza cercenada, los brazos, los pies, 5 partes está hecha pedazos la Coyolxauhqui. Es como si dijéramos, cuando se quieren sobreponer a los dioses: he aquí a los hombres de mala voluntad, soberbios, ¿sí? Que no miden sus consecuencias y de alguna manera, como en griego se dice, hibris, la desmesura, ¿sí? Bueno, estos templos los hemos visto una y otra vez. Hasta aquí vimos la ira y la soberbia. Ahora bien, no hemos insistido, pero sí lo hemos nombrado, que es el asunto de el valor de los tequihuaque, el valor de los cautivadores. Pero antes de referir este valor de los cautivadores, les vamos a hablar de otro temple que tiene que ver con, digamos, el modo de ser del hombre en una situación, digamos, normal y anormal, es decir, en momentos críticos. Aquí el doctor Miguel León Portilla hace una transcripción que nos da Bernardino de Sahagún, y es una enseñanza que se les daba a los niños, ¿no? A las niñas. Solo voy a leer algo breve, pero vean, digamos, ¿qué otra palabra es para decir la profundidad y la altura de estas palabras? Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta, le dice el padre a su hija. Aquí es de este modo. No hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio,
Por aquí surge, crece el sufrimiento, la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidiana sopla y se desliza sobre de nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es este lugar donde casi perece uno de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía, no es lugar de bienestar en la tierra. No hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Este solo es un pequeño extracto. Aparentemente se puede decir, ay, son fatalistas. No, porque más adelante también se habla de los bienes que tiene el hombre para contrarrestar precisamente esta no felicidad, ¿sí? O para sobrellevar esta alegría que punza. Este concepto para nosotros es muy importante. Algún día lo vamos a ver en náhuatl, porque aquí no viene como en estas otras partes, pero digamos que este es el concepto que nos interesa. Aquí en la tierra lo que hay es una alegría que punza, ¿sí? Hölderlin les llama una dicha triste, el poeta alemán, el poeta de los poetas. Esta alegría que punza, este modo de ser, es precisamente el en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Digamos que siempre estamos alegres, pero con posibilidad de siempre llorar, de siempre maldecir, de siempre odiar, de siempre otras cosas. Pero digamos, este es el modo fundamental en el que el hombre se halla en la tierra, en una alegría penosa, en donde la alegría y el dolor son concomitantes, son consustanciales, son uno. Es la unidad, el dolor y la alegría, así como el fuego y el agua, que nos recuerda al sentido de guerra de los mexicas, tenochcas, así como el ser y la nada, como la vida y la muerte. Esto para nosotros es difícil de entenderlo porque ahora entendimos, una cosa es la vida y otra cosa es la muerte. Y parece que lo hemos olvidado en su modo de ser más originario. Por eso es que intentamos traer ante ustedes estos temples que hemos visto a lo largo de la peregrinación, y este que es el que ponen en este texto, en una enseñanza a la niña, en donde se le dice: en este mundo no hay felicidad, hija, solamente una alegría que punza, ¿sí? Ni todo es dolor, ni todo es alegría o felicidad, sino que es una alegría que punza. Esto es precisamente un modo de ser que ha caracterizado al ser del mexicano a lo largo de su historia, pero principalmente a los antiguos mexicanos. Hoy se ve en México esta convivencia con la muerte, ¿sí? Esta convivencia con los muertos, esta, digamos, este valor que tienen los mexicanos, esta valentía, esta humildad, este trabajo de los mexicanos, se lo debemos a los antiguos mexicanos. Ya que hemos, digamos, señalado esto, digamos que en el siguiente video vamos ya a entrar en materia, ¿sí? Habíamos dicho en el video anterior que no vamos a contar todas las partes como lo hicimos en este pequeño texto, en el primer libro, ¿sí? Paso por dónde van, y un poco comentar lo que se escribió, sino, digamos que vamos a ir a momentos, a acontecimientos esenciales donde tiene que ver el ser del mexicano.
Entonces, se va a dividir en tres partes. La primera, que es cuando Izcoatl alcanza la libertad. La tercera, cuando Motecuzoma y Juicamina alcanza la plenitud junto con Tlacaelel. Y la tercera, que es la caída que alcanza Motecuzoma Xocoyotzin. A propósito, en el video pasado, por ahí en el minuto 9:16, 9 por ahí, en lugar de decir Motecuzoma y Juicamina, dije Motecuzoma Xocoyotzin. Unas disculpas, no sé cómo cortarle ahí, pero los que lo ven me entienden y les agradezco. Entonces, este es un modo de ver el tiempo finito, donde surge, florece y se marchita. Esta es la ley del destino. El destino del hombre es morir, sí, pero mueren de manera originaria los que han alcanzado un destino, los que han llegado a ser hombres. Esta frase, digamos que se puede encontrar en todas las culturas antiguas, pero viene directamente, me parece que de Electra, de Sófocles, y que quiere decir, que dice algo así como el destino del hombre es morir. Pero hoy nosotros, en nuestro tiempo, la degradamos cuando decimos, ah sí, pues un día vamos a morir. Pero no se trata de eso. Se trata de comprender que en nuestra vida llevamos sembrada la semilla de la muerte y que vemos con ojos de mortales. Soy un mortal y por tanto veo como un mortal. No veo ni como un Dios, ni como un animal, ni como una piedra, ni como una planta. Comprendo y soy como un ser humano que lleva en sí el carácter de la muerte, el poder de la muerte. En este texto, decíamos, viene este asunto de la enseñanza que se le da a la niña, ¿sí? Es muy bello, viene completo, como lo tradujo León Portilla, y además, vale decir, se me olvidó en los otros videos decir que al final del libro vienen los dos mitos, el del nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec y el origen del nuevo sol en Teotihuacán. Estos dos mitos que al final se escriben, nosotros los comenzamos a decir en esta serie de videos. En el primer módulo, al comienzo, comenzamos con estos. El nacimiento del dios Huitzilopochtli, el mito. Después, el mito del nacimiento de los dioses, el sacrificio de los dioses en Teotihuacán, perdón. Y después, la historia del nacimiento del dios Huitzilopochtli, que también viene aquí. Pero nosotros la dijimos al principio, ¿por qué? Porque comprendiendo, digamos, esos mitos, esa primera palabra, es como ya después se nos va a descubrir, digamos, como la esencia del ser del mexicano y comprender cómo es que fue la caída. ¿Sí? En el segundo libro del tomo 2, de Origen y Misterio de la Mexicanidad, también viene el texto que se habla sobre este asunto de lo único que hay aquí en la tierra es una alegría que punza, y también vienen los dos mitos, el de el nacimiento de Huitzilopochtli y el de el sacrificio de los dioses en Teotihuacán. Digamos que esto lo hago porque lo he visto que en muchos libros no viene, ¿no? Hay que buscarlo en internet o hay que buscarlo en cierta fuente, pero
digamos, estos son mitos que se deben de propagar y que todos los libros deberían de llevarlos al final o al comienzo o en medio, donde sea, pero inscritos ahí. Entonces, para nosotros ha sido muy importante escribir este libro para, digamos, poner las fuentes, lo que hay, ya sea lo que es traducido del náhuatl o lo que se escribió en español, como esto que escribió Torquemada, en el que un ave les dijo a Huitzilopochtli, tihui, 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 que le decía, vamos, ya vamos, ea, adelante, vámonos. Esto se escribió en español, pero puso la traducción y además, digamos que nos los narra y lo escribe con la palabra tihui. Ahora bien, ya que hemos, digamos, referido de manera general el asunto que hemos visto y que vamos a ver, ¿sí?, el surgir con Izcoatl, el florecer con Motecuzoma, Ilhuicamina y Tlacaelel, y la ruina que es con Motecuzoma, Xocoyotzin, el tiempo finito, el florecer, el llegar a ser y marchitarse. La mayoría de los pueblos hoy en nuestro tiempo pues no florecen. O sea, sí podríamos decir que alcanzan bienestar, progreso, son países de primer mundo, etcétera. Pero eso no es florecer para estos pueblos, ¿sí? Estos pueblos son derivados, por eso decimos que de manera originaria no podemos decir que florecemos, aunque alcancemos el progreso, ¿sí? Ahora bien, ya para terminar, vamos a hablar un poco de lo que refiere este asunto del valor o la valentía que en el módulo anterior lo repetimos una y otra vez con relación al guerrero Tequihuaque. Esto lo vimos al comienzo de la peregrinación. ¿Recuerdan? Que gracias a que se escribió este libro así, de esta manera, pues digamos que descubrimos esto. Lo que les vamos a punto, lo que les vamos a, lo que estamos a punto de decirles, digamos que es un modo de comprender la esencialidad, la esencia del mexicano, con 3 puntos importantes, ¿sí? Digamos que son como textos que todavía no se han dicho, que se los vamos a decir y que esperamos que pronto los filósofos, los poetas, los literatos, los actores, los músicos, digamos, se inspiren un poco de ello, ¿sí? Ya para terminar, solamente les vamos a recordar lo que vimos a la salida de Aztlán. Cuando salieron de Aztlán los mexicanos, dijimos que cuando su Dios los saca de Aztlán, su Dios les da sus mandamientos, les da sus tablas, sus códices, sus sagradas escrituras. Su Dios Huitzilopochtli le da muchos mandamientos, pero en la obra de Cristóbal del Castillo se nos señalan 6, los 6 mandamientos del Dios Huitzilopochtli, que se dice que son más, pero bueno, de esos 6 subrayamos 2 y digamos que los discutimos varias veces. Por eso es que vean el módulo anterior en lo que respecta a la salida de Aztlán y en lo que respecta al temple de los Tequihuaque,
al modo de ser de los guerreros tequihuaque, que quiere decir cautivadores, que quiere decir, como habíamos visto, los que ya han cautivado, los que ya son, los que ya han sido, los que tienen por oficio el guerrear, los que tienen por oficio pelear contra los enemigos, los que tienen por oficio el trabajo, los que tienen a cargo el trabajo. Y bueno, esto se nos hizo importante porque les decíamos, gracias a esto es que descubrimos la mexicanidad. O sea, este libro aparentemente es como una pequeña historia donde no se trae a cuenta todas las fuentes, ni los modos como se escriben todas las fuentes, sino es muy a nuestro modo, ¿no? Tomamos de diferentes fuentes, pero corrido, ¿sí? De Aztlán, después aquí, después acá, después aquí. No ponemos varias versiones, solo una, para darle, digamos, un cierto sentido, que si está escrito de manera originaria, pues va a dar que pensar. Entonces, señalamos que uno de los mandamientos del dios Huitzilopochtli es que los tequihuaque, y esa es la cuarta cosa precisamente, dice, cuarta cosa, es lo que manda el dios Huitzilopochtli cuando salen de Aztlán, les da sus tablas y les dice, los que gobernarán no serán más que aquellos, los que ya son guerreros, los que ya han capturado, los tequihuaque. Señores y señoras, es como nuestro, digamos, gran descubrimiento. Digamos, va a ser esta ley. Estas leyes se van a tener que llevar a cabo cuando ponen las bases aquí con Izcóatl, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reivindican las leyes sagradas de su dios Huitzilopochtli. Eso es el comienzo, digamos, del ascenso del ser de los mexicas como pueblo, junto con su dios. Van a llevar a cabo estas reglas, pero la fundamental para nosotros es esta: los que gobernarán, los que serán señores, serán los que ya han sido, es decir, los que ya han capturado, solo ellos. Y estos hombres se caracterizan esencialmente en su ser por su valentía. La valentía la dijimos una y otra vez. Imagínense estos hombres que van a la guerra y acceden a lo sagrado, porque la guerra para los mexicas era un acontecimiento sagrado. Para poder acceder ahí se necesita hombres de valor, es decir, hombres que no tiemblen, que tengan el corazón duro como la roca, que sean como el temple de Nanahuatzin, que sean como el modo de ser de su dios Huitzilopochtli, que se arrojan a la guerra, que se arrojan al fuego, a la chamusquina, al agua divina y a la hoguera. Entonces, estos hombres, digamos que van a gobernar, se respeta, y van a gobernar, y por eso es que llegan aquí a la cumbre. Por eso es que los mexicas son recordados por el mundo entero. Mientras exista el mundo, Mexico Tenochtitlan subsiste. ¿Por qué? Porque sus creaciones son, digamos, como eternas, ¿sí? No se dice, por ejemplo, se conocen los aztecas en todo el mundo
y no se conocen, por ejemplo, los Xochimilcas, o los Texcocanos, o los Azcapotzalcas, o los, no sé, solamente los conocen los especialistas, pero digamos así, en sentido general, los aztecas. No es una coincidencia que hayan sido nombrados así por su nombre, del que según ellos provienen, porque ya no fueron llamados mexicas tenochcas como lo eran, sino solo a partir de que fueron vencidos, fueron llamados nuevamente aztecas. Entonces, ya que hemos visto este asunto de la valentía y de la importancia de los tequihuaque, de ser de gran valor, y solo esos hombres pueden gobernar al pueblo de México y a lo largo de la peregrinación, entonces vamos a comenzar ya en el siguiente video este asunto de el origen y misterio de la mexicanidad. Bueno, creo que ya es todo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.